Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes y la semana política comienza aquí y sobre todo a las 8:30 con el nuevo horario y día de Tolerancia Cero, un Tolerancia Cero muy especial porque vamos a estar con el invitado que están esperando, sí, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y con la experta Jarquimada, que es experta en todos los temas de transparencia. Así es que vamos de inmediato a esta jornada muy noticiosa con esos titulares. Renovación Nacional anunció una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric por la crisis de seguridad que afecta al país. Desde la bancada de diputados aseguraron que la responsabilidad última del orden público es del jefe de Estado. En tanto, los republicanos presentaron libelo contra la vicepresidenta Toá. Cambio de mando en Carabineros. Hoy asumió sus funciones el nuevo general director Marcelo Araya. Esto luego de que Ricardo Yáñez renunciara al cargo ante la formalización de mañana por presunta omisión de mando en los apremios ilegítimos ocurridos en el estallido social. Su defensa pidió al Tribunal de Garantía que autorice el ingreso segregado al Centro de Justicia por razones de seguridad. El desempleo llegó al 8,9% en el trimestre junio-agosto, según reportó el INE. La cifra representó una caída de 0,1 puntos comparado con el mismo periodo del año anterior. Eso sí, generó preocupación el aumento en la tasa de informalidad, que llegó al 27,6%. Al respecto, la ministra del Trabajo indicó que es una alerta tanto para el gobierno como para el sector privado. Y en temas internacionales, el Ministerio de Defensa de Israel señaló que la próxima etapa de la guerra de Israel contra Hezbollah comenzará pronto. El país ya envió tropas a la frontera con el Líbano y realizó pequeñas incursiones en la zona, todo ante la atenta mirada de Estados Unidos, que cree que Israel podría lanzar de forma inminente una invasión terrestre en el sur libanés. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Marcelo Araya asumió oficialmente como general director de Carabineros luego de que Ricardo Yáñez renunciara al cargo. Vamos a tomar contacto con Colomba Eichholz, que nos va a contar más detalles. Colomba, te escuchamos la imagen en vivo en esta ceremonia. Hola Mónica, así es, se está terminando en estos momentos la ceremonia de cambio de mando, en donde se le entregó el cargo más importante de la institución a Marcelo Araya, ahora el general director de Carabineros. Fue una ceremonia marcada por diferentes discursos, uno de ellos comenzando con Ricardo Yáñez, que recordemos presentó la renuncia de manera oficial al cargo el día viernes ante el presidente Gabriel Boric, y de hecho, en sus palabras le agradecía al gobierno por el apoyo que él había tenido durante todos estos años al mando de Carabineros. También agradecía en su discurso Ricardo Yáñez especialmente a su familia, a su esposa, a sus dos hijos, uno de ellos también estando en formación en este momento para convertirse en carabinero, miembro de la institución, así como su padre y su abuelo, decía Ricardo Yáñez en su discurso. También rindió homenaje a quienes han perdido la vida, a los funcionarios de Carabineros que han perdido la vida por estar ejerciendo sus labores, como por ejemplo el terrible triple homicidio de funcionarios de Carabineros en Cañete. Era uno de los ejemplos que entonces entregaba Ricardo Yáñez en este discurso, que aproximadamente, Mónica, duró 30 minutos. En las imágenes vemos justamente entonces a Ricardo Yáñez, ahora ex general director de Carabineros, junto a la vicepresidenta Carolina Toá, y también ahora al general director de Carabineros, Marcelo Araya. Para contar un poco más quién es Marcelo Araya, es importante mencionar que es uno de los carabineros con más antigüedad en la institución. Él lleva 36 años ejerciendo como carabinero. Luego, fue en 1988, de hecho, cuando egresa de la Escuela de Carabineros, realizando diferentes labores en la institución. De hecho, más recientemente, podríamos decir, una de ellas era a cargo de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros en 2020, y luego en 2022 asume como general subdirector de Carabineros, para luego hoy recibir finalmente, formalmente, el mando de la institución como general director de Carabineros. Pasemos a revisar cuáles fueron las palabras que entregó en su discurso Ricardo Yáñez. Escuchemos. Fueron 4 años intensos, porque debíamos levantar una institución que se encontraba golpeada, cuestionada y afectada en lo más interno. Nuestros carabineros y sus familias así lo sufrieron. Los acontecimientos que llevaron a esto marcaron la vida institucional, nuestra historia y la del país.
enfrentamos tal vez el periodo más complejo y duro desde el retorno a la democracia. Así estábamos. Y debía hacerme cargo, pero sabía que no estaba solo en este desafío, porque miles de hombres y mujeres, carabineros y civiles, me acompañaron y apoyaron a impulsar este cambio de paradigma que me permite afirmar ante el país que los carabineros de hoy no son los mismos de ayer. Bueno, eran entonces parte de las palabras que entregó en esta locución de 30 minutos aproximadamente Ricardo Yáñez, el ahora ex general director de Carabineros, en este discurso donde también agradeció especialmente al presidente Gabriel Boric. Le hacía mención de que había tenido durante todo este tiempo, casi 4 años en el alto mando, el apoyo del gobierno, y de hecho ese apoyo luego fue reiterado por la ministra del Interior, por hoy vicepresidenta Carolina Toá, quien mencionó entonces y apoyó las labores de Carabineros, especialmente entonces entregando un especial apoyo a Marcelo Araya, que hoy se convierte entonces en el general director de la institución. Hacía también alusión al presupuesto 2025, en donde pretenden mejorar la dotación de Carabineros, así como también las remuneraciones a los funcionarios de la institución. Es por eso entonces que Ricardo Yáñez agradecía al gobierno por su apoyo. Recordemos que Ricardo Yáñez el día viernes, cuando se le consultó sobre su renuncia, él aseguró que era una decisión personal porque él no iba a caminar por la explanada del Centro de Justicia ni ser formalizado con el uniforme de Carabineros. Así que pasemos a revisar cuáles fueron esas palabras de agradecimiento del ahora ex general director. Creo también que esta ceremonia cúlmine de mi carrera profesional es el escenario adecuado para hacer público un especial reconocimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo, en particular al presidente de la República, don Gabriel Boric Font, por el permanente apoyo entregado a nuestra gestión directiva. A veces es bueno recordar el estado de cosas. Recibí la institución con el 60% de su parque vehicular obsoleto o en desuso. Hoy contamos con vehículos de última generación, muchos de ellos blindados, para entregar mayor seguridad a nuestro personal. Más de 15.000 carabineros perciben una asignación de riesgo que antes no tenían. Inauguramos numerosos cuarteles y otros tantos están en construcción para ofrecer un servicio digno a los vecinos y mejores condiciones de habitabilidad para los carabineros. Bueno, con eso finalizaba entonces el discurso que entregó ante las autoridades que están presentes ahora en la Escuela de Carabineros. Las podemos ver en las imágenes, y también ante los funcionarios de la institución, el ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que recordemos su renuncia no pasó del todo desapercibida. Desde la oposición, de hecho, hacían un llamado para que Ricardo Yáñez no renunciara ante el denominado criterio TOA, que finalmente explicitaba que cualquier autoridad dependiente de la presidencia que se enfrenta a un proceso de formalización debía dar un paso al costado, y eso había sido criticado entonces desde la oposición, e incluso, Mónica, fue criticado por las autoridades que están presentes durante esta jornada, principalmente por parlamentarios de la oposición, que decían que Carolina Toá, la vicepresidenta, había descabezado a la institución, y eso era lo que se iba a ver entonces en este cambio de mando. Pasemos a revisar cuáles fueron las declaraciones de estas autoridades, de la diputada Camila Flores y el diputado Jorge Alessandri. Estamos acá en esta ceremonia donde se descabeza a Carabineros de Chile, y la ministra del Interior brilla por su ausencia. Además tiene el descaro de venir ella a encabezar como vicepresidenta de la Nación esta ceremonia, donde por decencia, por último, debió no haber estado presente y, por cierto, jamás haber descabezado a Carabineros de Chile. ¿Por qué se habla de descabezar si sigue un general a cargo? Porque las señales en política son muy importantes, porque las señales en política las asume y las ve la gente todos los días. ¿Qué es la señal que se le da a los ciudadanos por parte de este gobierno? Descabezar a una institución, sacarlo, venir durante meses amenazando a su general director, diciéndole: si ustedes lo formalizan, a usted lo vamos a sacar. Cuestión que opera solamente para ellos, porque el Partido Comunista, con Jadwe y otros más, ese criterio no opera, y no solamente cuando se le formaliza. Jadwe estuvo hasta con prisión preventiva. Bueno, esta ceremonia a nuestras espaldas es la muestra de la doctrina Toá. La ministra Toá ha descabezado esta semana Carabineros, pero no ha descabezado el Tren de Aragua, no ha descabezado ninguna organización criminal, no ha descabezado tampoco el narcotráfico. Queda clara su doctrina con sus subalternos, con los carabineros,
pero lo que nos gustaría conocer a los chilenos es la doctrina de Toá para descabezar el crimen organizado y el narcotráfico. Y esa dureza, lamentablemente, que tiene para con Carabineros, no la ha tenido para con los verdaderos enemigos. Bueno, eran entonces las declaraciones que emitieron parlamentarios de oposición en torno a esta renuncia de Ricardo Yáñez, que si bien el mismo ex general director de Carabineros aseguró el día viernes que había sido de carácter voluntaria y por un criterio propio, no del gobierno, de todas maneras la institución continúa con estas críticas hacia el denominado criterio Toá y específicamente hacia la vicepresidenta Carolina Toá. Justamente, Mónica, como te digo, esta ceremonia ahora se está finalizando con un desfile de los funcionarios para terminar entonces entregando este cargo, el cargo más importante de la institución, a Marcelo Araya. Vamos a ver, Constanza, si es que hace alguna declaración, Colomba, perdón, vamos a ver, Colomba, si es que hace una declaración la vicepresidenta de la República, porque recordar que hace no mucho Renovación Nacional anunció que a la acusación constitucional del Partido Republicano en su contra se suma una contra el presidente de la República, ahora en viaje a México. Muchísimas gracias, Colomba Aijols, desde este acto en que asume Marcelo Araya como nuevo general director de Carabineros. Gracias, Mónica, nos vemos. Bueno, se los mencionábamos, ¿no? El Partido Republicano presentó una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, tras solicitar al gobierno, sin éxito, que removiera las 3 autoridades máximas de este ministerio. El texto recibió apoyos de la UDI y RN, mientras que la comisión revisora quedó conformada por una mayoría oficialista tras el sorteo en sala. A esto se sumó el anuncio de Renovación Nacional de la presentación de una acusación constitucional contra el presidente de la República, de la que tiene que ver contra la ministra Toá, que está ejerciendo como vicepresidenta de la República, nos cuenta Estefanía Bustamante. A paso firme corrieron las 72 horas que dio el Partido Republicano a la moneda para desmantelar el equipo del Ministerio del Interior, o de lo contrario avanzarían en una acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá. Plazo cumplido y la respuesta del gobierno fue clara. No creo que tenga fundamentos. En primer lugar, creo que es bien importante en materia de seguridad para el país, como una práctica permanente, no buscar la utilización política de las policías. Utilización política, dicen, tras la renuncia que pidió el presidente Gabriel Boric al entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a puertas a ser formalizado. Hecho que molestó a la derecha, donde sondean el respaldo a la acusación contra Toá. Si la derecha hoy día cree que las prioridades pasan por hacer una acusación a la ministra del Interior y eso le genera algún dividendo, algún rédito, bueno, que lo hagan ellos. Dejemos de hacer ciencia ficción. Creo que hay argumentos más que suficientes para que esta acusación constitucional proceda. Es mi opinión personal. Hay que ver los elementos, vamos a esperar la acusación constitucional del Partido Republicano, porque lo más grave es que el gobierno pareciera creer que lo está haciendo bien. El diputado de RN fue, de hecho, quien lideró la otra acción que la derecha ha impulsado hasta ahora contra la jefa de Interior. En mayo de 2023, Chile Vamos interpeló a Toá desde el Congreso, también por la crisis de seguridad. Bien, diputado, puede continuar. Además de esa interpelación, la oposición ha presentado 5 acusaciones constitucionales en el gobierno de Boric. Todas han sido rechazadas en primera instancia en la Cámara de Diputados, aunque al menos 4 ministros acusados dejaron después sus cargos. No podemos pronunciarnos todavía en particular sobre un anuncio, si todavía no está concretado, materializado, si todavía no sabemos si cuenta con las firmas, los apoyos, porque sería estar permanentemente perdiendo tiempo por simplemente especulaciones o anuncios que no se concretan. Hablan con la otra bancada porque Francisco Torreca dice que la va a rechazar. Aún con los reparos en algunos sectores de Chile Vamos por no tantear antes el apoyo, Republicanos llegó hasta la oficina de partes para ingresar la acusación constitucional. Consta de 2 capítulos, fundamentalmente por la crisis de seguridad pública. Esperamos sinceramente que todos los diputados, más allá de su posición política, tengan la apertura para analizar los argumentos jurídicos y políticos de esta acusación y se dispongan a analizarla en su mérito. Yo me acoplo a ello porque aquí no importa a quién se le ocurre, aquí lo que importa es la sensatez. Hoy día se ha perdido la lógica en este gobierno
en donde finalmente tratan de normalizar lo que los chilenos hoy día tienen miedo. La acusación incorpora parte de los planteamientos presentados en la acusación contra la exministra Isquia Siches, además de elementos planteados por el Frente Amplio en la misma acción ejercida en 2019 contra el exministro Andrés Chadwick. Nosotros vamos a analizar en detalle esta acusación constitucional. Entendemos que desde nuestro punto de vista en algunos aspectos sí hay mérito por la no ejecución de leyes. Esta es una pérdida de tiempo, es un abuso del instrumento, nos van a hacer perder el tiempo nuevamente, vamos a perder probablemente varias jornadas de tramitar. Esta acusación constitucional es una aberración jurídica. No hay ninguna causal constitucional que aplique para el caso de la ministra Toa. Adelante, secretario. La comisión revisora encargada de emitir un informe negativo o positivo a la sala quedó conformada con mayoría oficialista tras el sorteo. Con ello se convierte en la quinta acusación constitucional en trámite simultáneo desde el Congreso. Fue incitado por otros. Bueno, eso lo adelantábamos también, ¿no? Que Renovación Nacional anunció una acusación constitucional, pero contra el presidente de la República en el contexto de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Según la jefa de bancada de la colectividad, Jimena Osandón, la decisión fue tomada porque la responsabilidad, dijo, última del orden público recae en el jefe de Estado. Nosotros mañana ya vamos a demostrar, vamos a mostrar una minuta donde tenemos toda la argumentación, pero sentimos que el presidente de la República hasta el minuto siempre ha estado detrás de la ministra Toa. El encargado al final del orden público, ¿quién es? Es el presidente de la República. Él es el que puede remover a la ministra, él es el que nombra al subsecretario de Prevención del Delito. Cuando tú vas perdiendo el partido, tiene que hacer cambios. Y nosotros consideramos, después de que hemos tenido un camino en conjunto con el gobierno, buscando los mejores proyectos de ley justamente para combatir el crimen organizado, y no pasa nada y los resultados siguen siendo malos, hemos tomado esta decisión con la banca de Renovación Nacional. Bueno, harto que conversar entonces con el jefe de bancada de la UDI, el diputado Gustavo Benavente. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Mónica? Muy buenas noches y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, nos anduvo cambiando un poco la agenda desde que conversamos ayer para concertar la entrevista. Así Hoy es. día se anuncia una acusación constitucional contra el presidente de la República de parte de Renovación Nacional. Usted en lo particular y la UDI en general, ¿apoya esta acusación? A ver, primero que nada hay que considerar que con Renovación Nacional nosotros formamos parte de Chile Vamos. Sí, claro. Y en primer lugar nos habría gustado que se nos consultara a nosotros una acción de tal envergadura. Estamos hablando de acusar constitucionalmente a un presidente de la República, que es el mecanismo más gravitante que establece nuestra Constitución como método fiscalizador, digamos, y que tiene obviamente una serie de efectos que hay que medir. En tal sentido, vuelvo a repetir, nos habría gustado que se nos consultara, que se conversara un poco antes. Según entiendo, ni siquiera... ¿Sí? Es una primera aclaración importantísima. Yo lo había dado por hecho que ustedes sabían antes o que se habían coordinado. ¿Renovación Nacional no coordinó con ustedes como socios de Chile Vamos y como bancada de la UDI la presentación de esta acusación? ¿Se enteró por la prensa? Efectivamente, a nosotros nos sorprendió la noticia mientras la bancada de Renovación Nacional daba el punto de prensa. Se enteró por la prensa. Incluso le sorprendió, creo yo, efectivamente, y creo que también se enteró por la prensa el propio presidente de Renovación Nacional, según tengo entendido. Así es que aquí no solo nosotros nos enteramos por la prensa, sino que dentro del propio Renovación Nacional, según entiendo, toda vez que el presidente, el senador Galilea, no conocía de esta situación. Dicho esto, diputado, ¿ustedes están dispuestos a apoyar una acusación constitucional? Después vamos a hablar de la ministra Toa, ¿no? Pero primero centrémonos en esta. ¿Van a apoyar una acusación constitucional en contra del presidente de la República? A ver, las acusaciones constitucionales se ven en su mérito. Sí. Aquí hay un anuncio que se va a presentar. Entiendo que lo van a hacer el lunes, según declararon en la prensa, y habrá que ver el texto. Ahora, yo, dicho eso también, en mi caso, como Gustavo Benavente y no como jefe de bancada, creo que es una acción delicada
creo que lo mismo que de una u otra manera se le criticó a la izquierda en el periodo pasado, en que interpusieron 3 acusaciones constitucionales en contra del presidente de la República, y yo creo que con razón se les acusó a la izquierda, y digo se les acusó, yo no era parlamentario en ese momento, pero lo consideraba así, eran 3 golpes blandos que se hicieron, a mi juicio, tratando de acusar constitucionalmente al presidente Piñera, y en este caso, independiente de que yo obviamente discrepo en prácticamente en todo con el presidente Boric, creo que lo ha hecho muy mal, creo que no es el momento, ni siquiera es el mecanismo, creo que también podríamos estar aplicando el mismo principio que tanto se le dijo a la izquierda, con mucha razón, en contra del presidente Piñera, creo que aquí podríamos estar en presencia de algo similar. Diputado, yo por lo menos yo me acuerdo de 2 acusaciones en contra del expresidente Sebastián Piñera, una por el tema de Panama Papers y la otra en el contexto del estallido social. Yo tenía contadas 2, usted me dice que eran 3, yo me acuerdo de 2, no sé si usted me refresca la memoria y eran 3. Mire, sí. Yo creo que eran 2. O puede ser que hayan sido 2, la verdad que no me recuerdo mucho, pero por lo menos más de una. Y apelando a lo que usted señala, quiero citarle las palabras del diputado Guzmán de Evópoli, quien sostiene, Jorge Guzmán, quien sostiene lo siguiente, dice, pone que la acusación, la presentación de este libelo, pone en riesgo la figura del presidente de la República, que aunque no nos guste, fue electo por la ciudadanía y por lo tanto le corresponde cumplir con su rol hasta el fin del mandato. Dice, es más, dice, es un atentado a nuestra democracia. ¿Usted de alguna manera coincide en que una acusación constitucional por este motivo y en este contexto pone en riesgo la figura del presidente de la República y por tanto, de alguna manera, como dice el diputado de Evópoli, es un atentado a nuestra democracia? Mire, a ver, la acusación constitucional en contra del presidente existe obviamente en la Constitución, pero pero en este caso, como también en el caso del periodo anterior, coincido plenamente con el diputado Guzmán. Vuelvo a repetir, no estoy hablando aquí como jefe de bancada, solo hablo a título personal. La bancada de diputados, fuera de los sorprendidos de esta situación, aún no lo hemos conversado, llamémoslo institucionalmente. Ya, pero usted coincide entonces, no a nombre de la bancada, sino que a título personal, ¿usted coincide en que es un atentado a la democracia? Sí. Podría ser, sí. Yo coincido con el diputado Guzmán que de una u otra manera la regla casi general es que los presidentes tienen que terminar su mandato, porque justamente si no el país entra en una espiral de riesgo que después nos podemos lamentar a futuro de ello. Tenemos países vecinos latinoamericanos en que hemos visto una muestra de ello, y la verdad es que no ha sido una situación que haya beneficiado al final a las personas. Entiendo el punto. Desde esa perspectiva dice usted entonces que sí podría ser un atentado contra la democracia. Ahora lo quiero llevar a la acusación constitucional anunciada por republicanos contra la ministra del Interior, que hoy ejerce como vicepresidenta de la República. Pero solo una cosa antes. ¿Hay molestia en la bancada de la UDI porque no se les haya consultado previamente parte de Renovación Nacional? Mire, efectivamente hay molestia, como le dije anteriormente, cuando se es socio, este tipo de decisiones tan gravitantes debieran por lo menos consultarse o por último anunciarse con una anticipación razonable. Claro. Pero la verdad es que aquí, vuelvo a repetir, nos enteramos por la prensa y la verdad es que eso también de una u otra manera implica también un cierto daño al ánimo de socios que tenemos con Renovación Nacional dentro de lo que es Chile Vamos. ¿Y por qué habrá sido? Es como doblar la apuesta de la que ya había presentado Republicano. ¿Por qué no coordinarse con ustedes? ¿Tiene alguna hipótesis? Mire, frente a lo sorpresivo de la maniobra, cuesta ahora elaborar ciertas hipótesis, pero puede ser. Puede haber sido que cuando vieron la de Republicano, quizás Renovación Nacional pensó de una otra manera, como dice usted, la tuya y dos más, digamos, y trataron un poco de pasar a la ofensiva
en una situación que a mi juicio con esta institución no se juega tampoco tan así, digamos. Estamos hablando de mecanismos que otorga la Constitución, pero son mecanismos medianamente serios. Siempre se ha dicho que la acusación constitucional es la última ratio que se dice, ¿no es cierto? Tanto es así que durante este periodo, si bien se han presentado creo que 5 acusaciones constitucionales, claro, una de ellas ha sido interpuesta por Chile Vamos, solo una. De tal manera que estamos hablando de mecanismos, no sí, cualquier mecanismo fiscalizador. Estamos hablando del último en la escala que existe en materia constitucional. Entiendo el punto. La acusación en contra de Carolina Toá, planteada por republicanos, ¿cuenta con el respaldo de toda la bancada de diputados de la UDI y por qué, a su juicio, y basada en qué? ¿Qué leyes o qué parte de la Constitución habría dejado sin cumplir la actual vicepresidenta como ministra del Interior? Porque más allá de que cuando se discrepa o no con una política pública, no es la discrepancia con la política pública, sino una infracción a la ley o a la Constitución lo que fundamenta una acusación constitucional. Por eso le pregunto si cuenta con el apoyo y cuáles son los fundamentos a su juicio. Mire, esa acusación tampoco la conocemos en detalle, fue interpuesta hoy, pasado las 4 de la tarde, me parece, pero por lo menos lo que conozco de ella sí cuenta con el apoyo en general de la bancada de la UDI. Y de una u otra manera los fundamentos, yo creo que aquí hay un problema de que no se han cumplido, por ejemplo, con las leyes de inmigración, hay un serio problema en materia de control fronterizo y también obviamente hay leyes de seguridad que la acusación estima que no se han aplicado con el debido rigor. Creo que por ahí va el tema y yo creo que, como le dije, sin conocerla en detalle, pero conociendo en general, la bancada de la UDI se va a adherir en general a la acusación interpuesta en contra de la ministra Carolina Toá. ¿Y esto ayuda al combate contra la inseguridad? Mire, lo que pasa es que, a ver, nosotros como UDI llevamos hace bastante tiempo pidiendo un cambio en el equipo de seguridad, porque la verdad es que se están aplicando una serie de medidas contra la inseguridad referido al combate del crimen organizado, etcétera, pero la verdad es que no hemos visto ningún avance. Si no hay cambio, creo yo, en las medidas, tenemos ya 2 planes Calles sin Violencia, los cuales no han sido, no llamémoslo exitosos, yo creo que han fracasado. La cantidad de homicidios hoy día en las comunas donde se ha aplicado el plan Calles sin Violencia es una cantidad de homicidios que no nos debiera, nos debiera sorprender. Parece que a la ministra Toá no la sorprende de acuerdo a sus últimas declaraciones. Entonces la verdad es que si no hay un cambio en las medidas, si no hay un empuje en las medidas, un nuevo empuje, innovar en otras medidas, buscar unos proyectos, buscar avanzar en proyectos de ley que hoy están en tramitación en el Congreso y que al parecer no hay mucho interés en sacarlos adelante, la verdad es que creo yo que hay que buscar entonces un cambio en las personas, porque también las personas a veces se van agotando en el cargo, como dijo alguna vez un futbolista, dijo, hay personas que se achanchan. Es decir, que llevan tiempo en el equipo y la verdad es que ya no tienen mucho incentivo por lograr metas. Lo quiero llevar a otros temas antes que se nos acabe el tiempo, pero usted ve achanchada a la ministra del Interior y no es facultad del presidente quien ejerce esos cargos. No, evidente que es facultad del presidente, de una u otra manera, primero pedirle la renuncia a los ministros. Yo la veo poco, de una u otra manera, no la veo con una motivación por de una u otra manera buscar otras formas para combatir la inseguridad, para combatir el crimen organizado, etcétera. Yo le pongo un ejemplo. Acá hay un proyecto de ley que aprobamos en la Cámara después de mucho tiempo de tramitación en que el gobierno de una u otra manera jugó una especie de doble juego, que son las reglas de uso de la fuerza. A mi juicio es un proyecto fundamental respecto a lo que estamos viviendo hoy. Y resulta que en el Senado la tramitación va muy lenta. El gobierno no quiere ponerle la urgencia necesaria para aprobarla.
Para que no se nos acabe el tiempo, quiero preguntarle si es que a usted le pareció que el sueldo, no voy a hablar de justicia, porque hay muchos salarios, el suyo, el mío, que por muchos pueden ser considerados injustos. Entonces le quiero hablar en términos de mercado. ¿Le parece que el sueldo de Marcela Cubillos es un sueldo de mercado? Y si usted cree que debería además aclararse, ¿qué le pareció la respuesta de Marcela Cubillos cuando le dice al presidente de la UDI que se aclaren los sueldos que ganan en universidades privadas todos los militantes de la UDI? A ver, los sueldos de mercado a veces cuesta entender o no sabemos muy bien siempre todas las variables que operan para llegar a un sueldo de mercado. O sea, de una u otra manera, aquí se habló algo del ejemplo del fútbol y muchas veces también para traerme un jugador destacado a un equipo tengo que ofrecerle un incentivo mayor que a lo mejor lo que pueda estar ganando en otra institución, digamos. Entonces, las variables para entender si el sueldo de mercado es o no justo son infinitas. Yo parto de la base así. Y en segundo lugar, bueno, aquí estamos, usted habló obviamente del mercado, aquí un contrato privado entre partes donde espera la autonomía de la voluntad, etcétera. Aquí el sueldo de Marcela Cubillos, además, por lo informado por el presidente de la Junta Directiva, el señor Pérez, el señor fue Pérez. evolucionando con el tiempo. Ya. Fue evolucionando con el tiempo, partió en una cifra, después se fueron agregando una serie de labores y lo cual obviamente cada labor que se agregaba iba aumentando el sueldo. Así que por eso le digo, a veces entender el mercado cuesta porque uno no tiene toda la información necesaria para llegar a ese monto. ¿Y la respuesta de Marcela Cubillos? Mire, la respuesta de Marcela Cubillos en relación a que si se transparentan los sueldos, bueno, a ver, lo que pasa es que cada persona, acá tenemos contratos privados, y los contratos son privados entre las partes, y si las partes deciden transparentar los sueldos, que lo hagan. Yo creo que aquí podríamos llegar a infinitos números hacia arriba, hacia abajo, etcétera, porque le vuelvo a repetir, el mercado es lo que es. Ok, para que no se nos acabe el tiempo sin preguntarle, quiero preguntarle por Andrés Chadwick, si es que, ¿cómo toma usted el hecho de que la fiscal del caso, Lorena Parra, haya dicho que en el caso capital de este proyecto, que era de los antiguos dueños, de los hermanos Jalaf, los dueños de los ex dueños del Grupo Patio, va a declarar como imputado? El hecho, ustedes siempre habían hasta ahora dicho que ni siquiera estaba declarando como imputado, que era solo testigo. Entonces yo le pregunto, ahora que está declarando, va a declarar como, va a ser citado a declarar como imputado, ¿debiera suspender su militancia en la UDI, Andrés Chadwick? ¿Qué opina usted? A ver, primero esperemos que lo citen a declarar, porque fue un anuncio de la fiscal que ella de una u otra manera no fue tan claro. Yo creo que fue ella dijo sí, que después en otra entrevista fue súper clara. Citarlo a declarar como imputado, pero está bien, esperemos que lo cite a declarar como imputado. Yo creo que una persona siendo citada a declarar como imputado, recordemos que, una persona puede ser citada a declarar solo de dos formas en un proceso, como imputado o como testigo. Sí. Bueno, también como víctima, digamos, pero siendo citado a declarar como imputado, yo soy más bien, preferiría que esto avanzara, y si Andrés Chadwick, yo no creo que sea así, por lo poco que conozco del caso, pero si Andrés Chadwick ya llegara a la formalización, yo creo que ahí vería a lo mejor la situación de la suspensión de la militancia. O sea, ¿cree que en el caso de una eventual formalización, ese sí sería un antecedente como para pensar en suspender la militancia de Andrés Chadwick? Yo creo que sí. Y una pregunta, mi opinión personal. Sí, y las explicaciones que ha dado hasta ahora a través de 3 comunicados escritos, ¿a usted le parecen suficientemente satisfactorias y le despejan todas las dudas? Mire, a ver, yo no soy quien para obligar a alguien a que aclare su situación. Sí, claro, su opinión política a mí, nomás. La verdad
Exacto. ¿Cuál es? Pero, a ver, yo por lo menos con los antecedentes que yo tengo a la vista, que todos conocemos en realidad, ¿sí? Porque la fiscal va a citar a declarar a Andrés Chadwick, lo que usted mencionaba, el caso de la corredora ligada a este grupo que es la corredora STF Capital, me parece, y que lo va a citar a declarar porque Andrés Chadwick habría formulado una pregunta a la CMF. No, la verdad es que es por el con grupo. el aumento de capital. No, la verdad es que es por el grupo, es por el proyecto del grupo de los anteriores dueños del grupo Patio, este proyecto inmobiliario en que la duda es por qué se adelantó y se aprobaron tan rápido permisos que normalmente tardan mucho más. Entonces, yo le pregunto si usted tiene razón, sí. Es por el proyecto de... Sí. Sí, tiene razón. Es por ese proyecto que, bueno, este proyecto habría estado dentro de los 200 que se pidió acelerar su aprobación porque el país de una u otra manera requería aprobar estos proyectos. La verdad que, bueno, ahí, mire, yo creo que las explicaciones que ha dado Andrés Chadwick a mí me parecen medianamente satisfactorias. Creo que ya señaló que él es totalmente inocente, que él no está vinculado a ningún delito y en tal sentido, más allá del punto de vista político, no tengo por qué no creerle a Andrés Chadwick. Entiendo el punto que usted me hace, solamente que si usted tiene súper claro todo, no sé si usted podría, por ejemplo, a mí se me ocurrían como 6 cosas que yo no tengo claras, pero a lo mejor usted sabe. Si usted sabe quién pagó finalmente, por ejemplo, el informe en derecho a Cayambos para su acusación constitucional, porque lo pagó los Sauer y después dice Hermosilla que alguien le devolvió la plata, pero no sabemos quién. ¿Quién le pidió llamar a la Comisión de Mercado Financiero, al comisionado Iglesias, por las consultas de SFT de la empresa Los Sauer? ¿Quién pidió que se agilizara el proyecto capital de los Jalaf? ¿Usted tiene claro todo eso? Porque, digo, si las explicaciones han sido suficientes, esas y otras dudas usted de más que las tiene claras, yo no sé. Bueno, pero también eso es materia de la investigación y la verdad es que yo en esa materia... Yo, como le digo, le creo a Andrés Chadwick, yo no es que yo tenga claro eso. Yo, como le dije, le creo a Andrés Chadwick cuando él dice que él es totalmente inocente. Si usted me dice si yo tengo claro eso o no, bueno, yo no soy juez, yo no determino si alguna de esas conductas son o no no, yo no decía delitos, me refería a la necesidad, como han dicho otros, de su partido, de mayor explicación política sobre todos estos temas para tener estos y otros, claro. Mire, yo aquí me voy a centrar más bien en el plano humano. Yo conozco a Andrés Chadwick, no lo conozco mucho, pero lo que lo conozco, creo que si él dice que es inocente, no tengo por qué no creerle. Perfecto. Diputado Gustavo Benavente, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Sabemos que además están en medio de muchísimas labores y trabajo, así que le agradezco especialmente que nos haya acompañado. Muchas gracias a usted, Mónica, y nuevamente un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Además, sabía el diputado B que nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile, pero no se escuchan, decía él también, porque nos escuchan a través de CNN Chile Radio. Pausa y regresamos. Volvemos con más informaciones. La exministra Marcela Cubillos volvió a defender los 17 millones de pesos que recibía por parte de la Universidad San Sebastián. Esto mientras parlamentarios acudieron hasta la Contraloría para pedir que se indaguen traspasos entre el Mineduc y la Casa de Estudios en los años en que Cubillos ejercía como ministra. Además, la Contraloría ofició para pedir datos a la, de hecho, Superintendencia de Educación. Los detalles con Macarena Román. Dicen que hablo fuerte e incluso que soy dura. Sí, con esa misma firmeza defenderé a todos los vecinos de Las Condes. Postura que ha caracterizado a Marcela Cubillos en sus años de trayectoria y la exministra no ha cambiado a la hora de defender el pago de 17 millones de pesos durante su estadía en la Universidad San Sebastián. Eso aunque parte de los cuestionamientos han venido hasta de su propio sector. Creo que hay opiniones distintas. Yo me hago cargo de la derecha en la que yo creo. Yo creo en una derecha en que tiene que defender la libertad sin complejo, porque si no esto la izquierda avanza y avanza sin que nadie le oponga resistencia. Fueron justamente parlamentarios oficialistas los que han insistido en el despliegue para esclarecer la situación que tiene los ojos puestos en la Universidad San Sebastián.
Hasta la Contraloría llegaron diputados para que se investiguen traspasos del Mineduc, cuando Cubillos ejercía como ministra de Educación. Porque su argumento de tratar de protegerse detrás de la libertad no es un argumento que la blinde de tener que responder a las instituciones del Estado, y en este caso a la Contraloría, por recursos del Estado y por lo tanto que son de todas las chilenas y los chilenos. Los parlamentarios aluden a un traspaso de más de 1.470 millones de pesos desde la Subsecretaría de Educación hacia la USS cuando Cubillos era jefa de cartera. Si se compara su periodo entre el 2018 y 2020 con los 2 años anteriores, hay una amplia diferencia, ya que fondos estatales hacia la universidad solo habían llegado a poco más de 144 millones de pesos. Bueno, aquí quien debe y tiene que dar respuesta de estos cuestionamientos es la universidad, y creo que el Frente Amplio hace muy bien recurrir hasta la Contraloría para que la Contraloría investigue si efectivamente aquí hay situaciones irregulares o no. Eventuales situaciones irregulares que provocaron la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. De hecho, este lunes los denunciantes ingresaron nuevos requerimientos, piden más detalles sobre quiénes son las exautoridades y que a la vez han pasado por la USS. Se cita declarar a la ex convencional Teresa Marinovich para que ella pueda entregar estos antecedentes a la Fiscalía. En segundo término, hemos solicitado que se pueda citar a el presidente del Partido Republicano, que también trabaja en esta universidad, para que pueda él decir efectivamente si conocía de estos antecedentes que dice la diputada, la señora Marinovich. Es que fue durante el fin de semana que la ex convencional Teresa Marinovich abrió una nueva interrogante en este caso. Pese a la cercanía ideológica con Cubillos, la licenciada en Filosofía aseguró que la institución de educación superior ofreció pagar por hacer campañas en el marco del plebiscito por la opción rechazo. Una persona, convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista, una nómina, de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida. A esta persona se le ofreció un contrato con la Universidad San Sebastián de alrededor de 2,5 millones de pesos al mes. De ahí dicen los diputados la importancia de su declaración. Preguntamos al equipo de Marinovich y nos dijeron que por el momento no dará entrevistas, pero que está dispuesta a testificar en las instancias necesarias. Nosotros creemos que esto es gravísimo, si bien es cierto es una universidad privada, pero que recibe directa o indirectamente recursos públicos, por lo tanto hay que esclarecer si es que estos recursos llegaban a la educación de esos estudiantes o si no era finalmente utilizada para el pago de favores políticos. Requerimientos que llegan mientras alumnos de la Universidad San Sebastián hacen sus propias acciones para tener respuestas. Hasta ahora se ha conocido de un comunicado y una carta firmada por los rectores. Nuestra universidad cumple con todos los estándares que exige la CNA para su funcionamiento a través de los sistemas de acreditación institucional. En el mundo académico, cuando se hacen afirmaciones, deben basarse en datos objetivos, demostrables y de público acceso. Todas nuestras credenciales son públicas y constan en los organismos reguladores. En la carta de 9 párrafos se cuestiona las críticas que han llegado hacia la USS, pero no se aborda el sueldo de Marcela Cubillos ni de otras figuras políticas. Sí se pide principalmente reconocer la trayectoria y el trabajo que se está haciendo en la universidad. Yo le pediría a todos los que están haciendo esta denuncia que pongan los antecedentes a disposición para efectos que puedan eventualmente ser investigados por la justicia o por los entes administrativos que están investigando este tipo de situaciones, porque genera un manto de duda. Dudas que están siendo investigadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente y fiscalizadas por la Superintendencia de Educación Superior. La universidad tiene hasta este martes para responder las inquietudes de la entidad supervisadora. Hasta el cierre de este informe esa respuesta aún no había llegado. Todo en el contexto de un caso que para muchos es solo la punta del iceberg. Casi 2 de cada 3 empleos que se crearon en Chile en el último año son informales, prueba concreta de que la informalidad es una preocupación tan grande como el aumento de la desocupación que roza el 9% en el país. Pilar Gutiérrez nos cuenta. La informalidad sigue siendo el factor principal que empuja la creación de empleos en el país. Así quedó demostrado entre junio y agosto según el INE. Esto, sumado a la tasa de desempleo de 8,9%, es un escenario que preocupa al gobierno. Es algo que nos ha preocupado porque la fuerza de trabajo ha crecido y necesitamos generar puestos de trabajo con mayor rapidez.
este mes ha crecido en el ámbito informal, más que en el formal, y eso evidentemente no solo es una preocupación para quienes estamos desde el gobierno, sino que también para quienes están desde el sector privado realizando estas labores. A pesar de que se crearon 230.000 empleos en el último año, 141.000 de estos son informales, superando ampliamente los 89.000 puestos formales. Se explica principalmente por los rubros de comercio con un 4,1% de aumento, enseñanza un 3,8%, y tercer lugar, la administración pública con un 3,6%. Es reflejo de los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Lo que tenemos que hacer es seguir promoviendo iniciativas y que sea el sector privado el que vaya generando esta nueva oferta laboral, lo que hasta ahora, como mencionaba antes, no se ve reflejado. Actualmente la cantidad de trabajadores informales asciende a 2,5 millones, un aumento de 5,9% en 12 meses. Con esto, la tasa de informalidad laboral se sitúa en 27,6%, el mismo valor que el informe anterior y que sigue generando preocupación. Tienen un trabajo, tienen una ocupación, pero la gran mayoría de ellas no está cotizando, por ejemplo, en el sistema previsional. Y si a eso tú le sumas los 900.000 desempleados que no tienen trabajo y que tampoco están cotizando, tienes como un tercio de la fuerza laboral más o menos que no está aportando al sistema previsional. Con la pandemia, de hecho, cayeron los niveles de informalidad y ahora han estado subiendo. Entonces uno podría hablar de que es una informalidad estructural. Aunque la tasa de informalidad sigue siendo menor a los niveles prepandemia, el aumento que ha presentado en los últimos informes del INE preocupa por las implicancias que tiene a nivel económico y fiscal. El año pasado, en esta misma fecha, la tasa de ocupación informal era del 26,7%, por lo tanto, ha subido 9 décimas en un año. Y también tiene consecuencias, ¿cierto?, para la economía. Se evaden impuestos, ¿cierto?, con la informalidad laboral, por lo tanto, eso tiene consecuencias fiscales. En este sentido, distintos actores señalan que es clave la implementación de políticas públicas que promuevan el empleo formal para que sea este el que lidere la creación de nuevos puestos en mejores condiciones para los trabajadores. Hay que entender que si no hay una política pública que ayude a incentivar el empleo formal, es imposible que el empresario o que el empleador pueda hacerlo solo. Por eso hay distintos bonos como bono empleo joven, bono a la mujer. Otro de los factores importantes donde también hay que tomar medidas es la capacitación. Muchas veces la barrera de las brechas educacionales son las que impiden el ingreso al empleo formal a este grupo objetivo. Por otro lado, la tasa de desocupación alcanzó 8,9%, una cifra que disminuyó levemente respecto al año anterior, pero que es más alta que la del trimestre pasado, que fue de 8,7%. Con esto, hay 12.000 personas más que hace un año sin un puesto. Y del orden de 900.000 personas sin empleo. Este dato es consecuencia de que la fuerza de trabajo creció algo menos que las personas ocupadas. En efecto, la fuerza de trabajo creció en un 2,4% y las personas ocupadas lo hicieron en un 2,5%. La tasa de desempleo cercana al 9% y el alza en la informalidad son entonces dos factores que dan cuenta de un mercado laboral que sigue debilitado. Importantes informaciones internacionales junto a Alicia Contreras, información del momento. Exacto, ya se confirmó entonces que el ejército israelí inició una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Fue el ejército que publicó en un tuit en su red social X que confirma entonces una operación limitada al sur del Líbano. Dice que se han entrenado los soldados y preparados por meses para entrar en el sur del Líbano. Ahí vemos la imagen en vivo de lo que está ocurriendo en Beirut, en el Líbano. Esta incursión limitada, esta ofensiva terrestre es en el sur del país, en la frontera entre Israel y el Líbano. Alicia, en el tweet que tú tienes y que nos informabas apenas ocurrió, porque es algo que está pasando en estos momentos, está comenzando esta incursión. ¿Ellos la denominan como limitada? Sí, ellos hablan de una esa es una señal política. Limitada, claro. Bueno, limitada por ahora, no sabemos después. Dicen que se han entrenado por meses sus soldados, que esta es la operación Flechas del Norte y que va a continuar en paralelo a su ofensiva en Gaza en contra de Hamas. Esto lo anunciaron durante toda la tarde, se cumple, ahora ya son cerca de las
2 de la mañana, 2:24 allá en el Líbano, y también hemos visto explosiones en la capital, en Beirut, en los suburbios los están atacando, entonces también en el Líbano contra Hezbollah, esta milicia que recordemos que también ya asesinaron a su líder el viernes pasado, una serie de ataques que ya lleva más de una semana esta ofensiva de parte de Israel en contra de Hezbollah, que Hezbollah no ha respondido en toda la magnitud y es por eso que se cree que estaría debilitada esta milicia tras estos ataques. También vamos a ver qué es lo que hace Irán, que ha prometido un castigo hacia Israel, pero de todas formas no ha realizado ningún ataque en contra de Israel. Hoy día ya murieron 95 personas, solo hoy día en los ataques que se registraron en las últimas horas, porque Israel también atacó por primera vez en los límites de la ciudad de Beirut, las zonas residenciales, que también es importante entonces este ataque. Dicen que esta incursión limitada es contra objetivos de Hezbollah y también en contra de lugares donde podrían tener armamento. Ahí vemos, por ejemplo, una explosión entonces que está ocurriendo a esta hora en el Líbano, en el sur del país. Vamos a ver entonces en qué deriva este asunto. Estados Unidos también está atento a este tema. Ellos apuestan por una salida diplomática, por un alto al fuego, pero de todas formas esto parece bien lejano con los últimos hechos que han acontecido. Y recordar que en el norte de Israel cerca de 100.000 personas han tenido que ser desplazadas y unas 80.000 en el sur del Líbano. Exacto. Esto tiene además consecuencias. Ya es un lugar con miles, cientos de miles de refugiados en Líbano y aquí se tensiona también internamente y probablemente se una detrás de Hezbollah con este ataque israelí que ya había sido anunciado básicamente en los días previos por Netanyahu. Y ojo que 1 millón de desplazados solo en el Líbano por estos últimos ataques de parte de Israel. También cambiamos de tema rápidamente porque mañana es un día importante en México. Va a asumir la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum. Viajó hasta allá el presidente Gabriel Boric para este cambio de mando y hoy día el actual presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su última conferencia de prensa. Las mañaneras. Las mañaneras eran bien largas. La eternera, sí. Y hoy día en su última conferencia de prensa rifó su reloj entre los periodistas. Ahí lo está abrazando y le entrega su reloj al ganador de esta rifa. Es su último día entonces de Andrés Manuel López Obrador y mañana entonces asume Claudia Sheinbaum, que tiene hartos desafíos, entre ellos la violencia que enfrenta México, el narcotráfico y también la violencia hacia la mujer. En promedio 9,5 mujeres mueren al día en México por casos de violencia de género. Mañana entonces a las 11 de la mañana en México, 2 de la tarde en Chile, es el cambio de mando. En medio de todas las críticas a la reforma de la justicia también. Y vamos a terminar con la imagen del día. Te traigo de nuevo a Oasis. ¿Entonces te gusta? Bueno, a mí también me gusta, la verdad. Sí, también, es verdad. Crecen los rumores de que podría venir a Chile. Crecen los rumores porque hoy día confirmaron nuevas fechas en Estados Unidos, Canadá y México. Y ojo, sigan bajando. Que hay rumores de que en octubre podrían venir al Estadio Nacional. Mira. Rumores, solo rumores, pero por lo menos ya anunciaron fechas en América del Norte, así que estamos cerca, cada vez más cerca de que Oasis pueda venir a Chile. Ojalá. Ahí vamos juntas. Obvio. Ahí, chóquele. Ya, y despedimos juntas también el noticiero lunes 30 de septiembre, porque es momento además de tolerancia cero, así que no se separen nuestra compañía. Panelisto, Paula Escobar, Fernando, Paul Daniel Mansuy, estamos listos, tenemos al ministro de Hacienda, tenemos también María Jara Quemada que nos va a acompañar, así es que no se muevan no se despeguen, ya lo sumo, van a buscarse un café, un té y vuelven. Así que pausa, es el lunes entonces, 30 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo, somos CNN Chile, buenas noches. Buenas noches.